Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, que tengan un feliz sábado. Les comento que el día de hoy vamos a hablar sobre un tema que a mí me apasiona muchísimo y es sobre el marketing para generadores de contenidos de viajes. Un tema que he pensado mucho a quién podría entrevistar y dije, ok, tiene que ser alguien que sabe de temas de marketing, pero al mismo tiempo que le apasionen los viajes. Entonces, dándole vueltas, he dicho, claro que sí. La persona indicada es Sandra Vergara. Ella es la creadora de la página Samba Network, así la pueden encontrar en redes sociales, también tiene su página web. Y ella impulsa estrategias de marketing digital, es experta en temas de redes sociales y también hace páginas web, ¿no? Entonces, yo quisiera realmente, estoy muy agradecida con Sandra por aceptar la invitación, comentarles un poco también cómo la he conocido a ella. Ha sido en un evento de marketing de consultores digitales que ha habido en Bogotá. Nosotros nos hemos capacitado, bueno, ella hizo una capacitación mucho más larga y más meticulosa y metódica con Vilma Núñez. Y bueno, también pensaba que tenemos dos personas en común que queremos mucho y admiramos también. Y por un lado sería Vilma y por otro lado, el tema de viajes está Lina Maestre del blog Patoneando. Ambas hemos ido a un viaje grupal de mujeres que ella ha organizado. Ella fue un día antes y fue un día después. Bueno, entonces así como que tenemos cosas en común con ella. Así que bueno, quisiera darle la bienvenida. Vamos a enviar una solicitud y vamos a empezar a hablar con ella. Se las voy a presentar. Que nos sabe también un poco sobre su experiencia en este tema. Hola, Hola, ¿cómo estás, Sandra? Qué lindo verte. bien, ¿y tú? Qué introducción tan bonita, gracias. Estoy feliz de que hayas aceptado la entrevista y realmente yo estoy como, te admiro mucho, eres muy capaz, así que gracias por aceptar. Ay, gracias a ti. Y pues gracias también por esta invitación, pero además de esa presentación me sentí así como, wow. Como yo, como que me hace sentir que sé muchas cosas o algo así. De verdad, Sí, te digo que es es que aprender es y verdad. aprender. Es verdad, yo siempre que estoy con algún problema o algo así, es como, no me gusta que me digan, hola gallina, ¿cómo estás? Por ejemplo, cuando estoy en Instagram. Entonces le escribo a Sandra, ¿cómo podría manejar esto a nivel de marketing? Y siempre ella está ahí para darme consejos y todo. Entonces les recomiendo a todos que la sigan. Y ya van a ver en esta entrevista, ella es capísima, así que podemos empezar, Sandra, comentándonos un poco, haciendo una introducción de ti, a qué te dedicas, qué haces ahora. Bueno, hola, hola a todos los que no me conocen. Hola, hola. Yo soy Sandra Vergara, soy consultora digital. Trabajo básicamente organizando todos los negocios a nivel online. Trabajo también creando páginas, o sea, a través de este objetivo trabajo creando páginas online con publicidad precisamente en Facebook Ads e Instagram Ads, todo el tema de posicionamiento en digital, en SEO, en fin, todo lo que tiene que ver con organizar tu negocio en digital, básicamente. Es eso, ahorita pues estoy precisamente promocionando dos cursos, uno que tiene que ver con Instagram y cómo crear contenido para Instagram precisamente, y otro para crear tu página web desde cero en WordPress, de una forma muy práctica que no necesitas programar ni nada. Entonces pues eso es lo que estoy haciendo ahora. No sé si me escuchen bien porque por aquí pasan como muchos carros, entonces No te preocupes, yo sigo mucho esa idea que tiene Dica Velázquez de mujeres reales, personas reales, ¿cómo es? Bueno, y entonces me parece como que, ok, nosotras viajamos también, así que estamos en un hostal, estamos en un hotel, ahí va a haber gente, va a haber ruido, pero aún así seguimos con el emprendimiento. de hecho, eso te iba a decir, o sea, particularmente esta invitación que me hace me gusta mucho por eso, porque a mí me gusta mucho el tema de viajar. De hecho, hace poquito también cerré mi casa, literal, y dije, bueno, voy a viajar al menos, empezar por Colombia, bueno, y luego vamos a ver qué pasa. Pero precisamente Claro. también me gusta mucho el tema de viajar. Como dijiste también, uno de nuestros puntos en común es Lina Maestre de Patoneando, que nos conocimos por medio de ella. También rediseñé el tema de la página web de Wow. ella.
por si Wow. se quieren pasar por allá para que chismoseen más o menos lo que hago. Entonces, digamos que, y además que por lo menos contigo eso me ha parecido muy bonito, que tenemos como muchos puntos en común y como es una de esas personas que tú sabes que te tienes que encontrar en la vida y que además tiene mucho feeling, entonces eso pues me gusta mucho. Gracias, Sandra. Bueno, contarles, bueno, yo he estado como en total 4 meses viajando alrededor de Colombia y me ha parecido mágico, es un lugar súper lindo y bueno, realmente ha sido como que muy increíble conocerte y todo eso. Entonces, hablando un poco ya más sobre el tema que quería entrevistarte sobre marketing para generadores de contenido de viajes, podemos empezar un poco para explicar en qué consiste el tema de generar contenido de valor, que es lo que mucho habla, por ejemplo, Vilma Núñez, y cuáles serían los beneficios para un viajero que está aplicando y haciendo este tipo de contenido. Bueno, listo. Entonces, primero, eso es algo que yo también promuevo mucho, el tema de contenido, 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 porque finalmente agregar contenido de valor es lo que va a hacer que, y realmente eso aplica no solamente para viajeros, pero particularmente para viajeros. ¿Por qué? Porque digamos que es algo que está de moda de alguna forma, entonces tú tienes que buscar la forma de diferenciarte de Mm, otros productores de contenido, de otros viajeros. Entonces, ¿cómo lo vas a hacer? A través de tu contenido. ¿Y qué pasa cuando tú produces contenido? Básicamente es lo que haces es que primero generas credibilidad ante las personas, que no solamente hay tu viaje porque estás de vacaciones o cosas así, sino que la idea es que tú vas a transmitir algo a través de tu viaje. Entonces, esa credibilidad la vas a generar pues a través del contenido, en la forma como tú vas a crear contenido. Eso por una parte, entonces te vas a posicionar de alguna forma. Dos, porque de todas formas, para darte a conocer, las personas inicialmente tienen que saber de ti. No es como que, ay, bueno, ya sí, ella está viajando, ya, sí me debo entender, sino que tienen que saber realmente lo que tú haces, qué haces cuando estás viajando. Y además, generalmente las personas que buscan a los viajeros es por dos razones. Uno, por un tema aspiracional, que es como, es algo que yo quiero hacer, pero de pronto no me atrevo. Sí, me hago entender, o sea, como buscando un apoyo, por decirlo así, como, yo quiero saber cómo se hace esto porque yo lo quiero hacer algún día o porque, pues, o al menos quiero vivir a través de la experiencia de esa persona. Y ujú, dos, porque quieren precisamente conocer detalles de sitios, ya sea de costos, de lugares que pueden visitar y ese tipo de cosas. Perdón. Entonces, esas dos razones hacen que la gente llegue a ti. Por lo tanto, de esa forma tú tienes que transmitir el contenido. Tú tienes que decirle a la gente, bueno, este es el contenido que yo creo y le tienes, o sea, para que la gente realmente llegue a ti. ¿Sí me va a ujú. entender? Sí, sí, claro. Entonces, o sea, porque no es como que, ay, sí, yo soy viajera, estoy viajando, ya, sino que precisamente es como darle a conocer eso que tú realmente sabes y que has aprendido a través de tus viajes para que puedas ofrecerle valor a esas personas y también para que ellos sepan de pronto cómo los puedes ayudar tú. Porque si no, o sea, si no compartes contenido, simplemente ellos, pues, ella está viajando, ya. ¿Sí me Claro, entiendes? claro. Punto, es lo más que pueden saber de ti. Ujú. Me repites No sé, por la segunda parte de la pregunta. bueno, sí, por un lado era el tema de beneficios y y ahora me gustaría que me hables un poco sobre qué tipo de contenido se podría realizar, ¿no? O sea, hay como un mundo de clasificaciones desde redes sociales, tu página web, pero ¿me podrías hablar un poco sobre los tipos de contenido? Bueno, depende también la plataforma un poco, sin embargo, actualmente hay algo que está muy vigente y que digamos es lo que más da tráfico, da a conocer a las personas, además que de alguna forma, entre comillas, es un poquito más fácil de hacer en el sentido de que es más fácil bueno, no de producir, que no sé cómo decirlo, de crearlo, porque bueno, a veces editar y todo eso es un poquito complicado, pero, Ujú, o sea, lleva más tiempo, digámoslo así. Pero para crearlo es un poco más fácil, solamente dejar volar tu imaginación. Es el tema pues del video, por ejemplo, este tipo de contenido que estamos haciendo en este momento, por ejemplo, entrevistas por IGTV, video ya sea si tú tienes YouTube, si tienes precisamente aquí mismo, ya sea en las historias, ya sea por IGTV, o incluso en el feed en videos muy
cortos, dar información muy sustanciosa, por ejemplo, en videos de 1 minuto, eso es un formato que se llama nuggets, que se llama nuggets porque precisamente los nuggets son como muy pequeños, los nuggets de pollo son muy pequeños pero muy sustanciosos, muy sabrosos. Entonces los nuggets lo que son básicamente son videos de máximo 1 o 2 minutos en el que tú vas a dar información muy sustanciosa. Por ejemplo, en el caso de los viajeros, de pronto qué lugares pueden visitar, o sea, qué lugares específicos de un país son como los imperdibles. Por ejemplo, cómo puedes armar tu maleta en 1 minuto. Si me van a entender, ese tipo Claro. de información que es muy pequeña, pero que la vas a dar en un video, pero muy sustanciosa, eso hace que la gente, digamos, llegue y se anime como a ver más tu contenido. De hecho, actualmente yo estoy implementando unos anuncios que son así, de videos de 1 minuto y realmente hace que tengas mucho tráfico, que la gente te vea, que te siga, porque pues además se dan cuenta de eso, que sabes de lo que estás hablando en solamente 1 minuto. Entonces, el formato de video es como lo que está más pegando y especialmente pueden funcionar mucho este formato de nuggets que tenemos. Ahora, Sandra, yo tengo una consulta. Por ejemplo, hablando sobre el tema del público meta, tu público meta serían, por ejemplo, los jóvenes, como tú me decías, ¿no? Que te siguen por tema de aspiración o porque quieren conocer los sitios. Pero a la hora de generar ingresos, son las empresas de turismo las que te van a contratar y te van a decir, ven a dar un tour por aquí, y ellas son los que te van a mover el tema económico. Entonces, son como varios tipos de público meta, ¿o cómo lo ves tú? Eso depende. Depende, ¿por qué depende? Porque primero, de todas formas, tú tienes que saber qué producto o qué servicio estás ofreciendo. Y no siempre son los patrocinadores los que te van a financiar a ti, pues, tu viaje o tu vida, básicamente, que te mantenga. No, tu negocio, si me van a entender, no Sí, siempre sí. son los patrocinadores. Entonces tú tienes que saber que también tú puedes tener diferentes tipos de nicho. ¿Por qué? Porque estas personas que tú dices que son jóvenes, que son muy aspiracionales, que por eso te buscan, porque tienen el tema de que quieren viajar, y esto de pronto te van a servir porque son el público que te copia cuando a ti te hacen un patrocinio. Pero tú también debes tener en cuenta que a largo plazo tú puedes sacar otros productos o servicios, como por ejemplo el tema del que nosotros hemos participado, que es el tema de viajes grupales, por ejemplo, libros, por ejemplo, no sé, se me ocurre, postales o productos, en general cualquier producto, camisetas. Tú puedes sacar también como viajero cualquier producto que puedes vender a través de tus redes sociales y a través del marketing digital. O incluso guías, tú puedes sacar guías, un libro, un curso, no sé, o sea, realmente puede ser diferentes tipos de cosas. Entonces, para buscar tu público nicho, tú tienes tu nicho, básicamente tienes que primero determinar cuál es el producto o servicio que tú vas a ofrecer. Si inicialmente vas a empezar simplemente con los patrocinadores, listo, entonces ese es el público nicho que tú debes buscar, jóvenes de, no sé, 15 a 30 años máximo, que les guste viajar, que les guste X o Y cosas. Por ejemplo, hay herramientas en Facebook que nos permiten buscar como cosas similares o personas similares a las que les gustan esas cosas. O también determinar cuáles son los gustos específicos. Por ejemplo, qué libros les gusta leer, por ejemplo, qué películas les gusta ver a las personas que les gustan, por ejemplo, los viajes en ese caso. Esa herramienta se llama Facebook Public, creo que se llama. Realmente ahorita no recuerdo exactamente el nombre, pero si tú buscas en Google Facebook para crear público, ahí te va a aparecer esa herramienta de la que te estoy hablando. Entonces, como te decía, pues lo que tú debes básicamente primero determinar cuál es el producto o servicio que tú vas a vender para poder definir cuál es tu nicho realmente. Eso no quiere decir que no puedas apuntarle los dos. De hecho, puedes empezar por uno y luego buscar el otro y así, porque de pronto al inicio es difícil, un poquito difícil apuntarle a los dos de una, sobre todo por tiempo, porque de pronto uno no tiene la agilidad. Pero ya a medida que la vas tomando,
puedes apuntar, de hecho, a ambos nichos al mismo tiempo. Ujú. Lucho ahora está escribiendo, Sí. Lucho es experto en tema de turismo, él vive en Quito, y él pregunta, dependiendo del nicho, ¿se debe utilizar una u otra red social? Sí, 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 de hecho sí. O sea, sí y no, pero principalmente sí, porque de todas formas, en el tema de viajes, por ejemplo, Instagram es la que manda la parada realmente. Decir que Facebook u otra, Facebook puede servir como un soporte, pero realmente, para ser honesta, Instagram es como el centro, sí, es la red social core que tú necesitas para posicionarte como viajero, porque realmente tú vas a vender la imagen. Para ser honesto, lo que tú vas a vender es la imagen, entonces vas a vender los sitios, a los que visitas, vas a vender pues lo que tú haces en esos sitios, ese tipo de cosas es lo que vas a vender al final. Entonces, digamos que Instagram es básicamente la red social que es más llamativa para eso. De hecho, él le estaba preguntando otra cosa aquí. Es decir, si son más jóvenes, enfocarse en Instagram, y si son más de edad, enfocarse en Facebook. Sí, aunque realmente eso tampoco es relevante tanto por la edad, es por lo que te decía del formato más que de la edad. Porque realmente ahorita en Instagram está más o menos, o sea, ya hay también tanto un público muy, muy joven como uno que no lo es tanto. Sin embargo, sí, los que no son tan jóvenes tienden a usar más Facebook que Instagram, pero sin embargo, ya digamos que en cuanto a la edad específicamente, no es tan relevante porque Instagram ya también lo están empezando a utilizar básicamente de todas las edades. Ujú. Ahora, Sandra, un tema un poco ya más de organización. Cuando uno está viajando, ¿cómo logras encontrar ese punto medio entre viajar, disfrutar el viaje y encerrarte en un cuarto, compartir, generar contenido, publicar? Luego es como que terminas hecho bolsa y uno así como empiezas a tener dudas existenciales. No sé, no me preguntes eso. No, mentira. Sí. Pues, o sea, yo estoy también, o sea, tengo que ser muy honesta y de hecho trato de serlo siempre, lo hago siempre. Es que es algo en lo que yo también estoy en el descubrimiento de eso. Yo he tratado de trabajar mucho el tema de la productividad y la organización desde que estaba en mi casa, precisamente por eso, porque yo decía, yo voy a estar viajando, me voy a estar moviendo y no va a ser lo mismo. Además que eso depende también de cosas externas, por ejemplo, yo trabajo 100% con Wi-Fi y particularmente aquí en este momento estoy en Cali, estoy en un hotel que yo reservé pensando también en el tema de tener seguro el Wi-Fi, pero resulta que el Wi-Fi aquí no es tan bueno, entonces ha sido muy difícil. Sin embargo, ¿qué puedes hacer? Buscar estrategias como, por ejemplo, aquí hay bibliotecas muy cercanas que tienen Ujú. Wi-Fi gratis y en general es Wi-Fi de buena calidad. Entonces, ¿qué puedes hacer eso? Buscar bibliotecas o buscar lugares en los que tú te sientas como en el mood de trabajar, si me hago entender, y trates de evacuar eso lo más rápido posible. También, ¿cómo puedes hacerlo? Programándote. Yo siempre tengo el tema de mi calendario y tengo esta agendita que además siempre la tengo conmigo y siempre la muestro, porque yo aquí pongo como cuáles son mis pendientes del día, cuáles son las tres prioridades que no puedes ¿sí? No puedes dejar pasar de ese día, porque hay cosas, eso es otra cosa, hay que priorizar. Hay cosas que tú puedes dejar pasar, las puedes hacer mañana y no pasa nada, pero hay cosas que, como digo yo, son impagritables, entonces tienes que hacerlas aún. Entonces, ¿qué puedes hacer? Eso, una lista de lo que tienes que hacer necesariamente ese día. Dos, utilizar también el tema del calendario. Yo uso mucho mi calendario, tal. Y tres, por ejemplo, con el tema de los viajes, entonces también hacer tu lista de uno, lo que quieres hacer, y dos, de pronto, si hay cosas que tienen un horario específico o cosas así, buscarlas, ubicarlas también en tu calendario como si hiciera parte de tu día, o sea, de tu trabajo. Finalmente, tú como viajero, eso también hace parte de tu trabajo. Entonces, Ujú. tienes que anotarlo ahí así. Si de pronto puedes, a veces uno dice, ajá, pero una de las cosas, de los objetivos de ser viajero es como, ay, no tener estructura, no sé qué. Y realmente no, eso incluso lo que hace es que precisamente nos organicemos mejor, incluso organicemos mejor nuestro viaje y podamos optimizar más nuestro tiempo.
Entonces, eso es como organizar también lo que queremos hacer, cómo lo queremos hacer, y de pronto hay tours, sí, hay gente que les gusta hacer tours y esas cosas, o de pronto hay programaciones que tienen un horario específico, entonces colocarla también en nuestro calendario, básicamente, para también cumplir la cabalidad, así como si fuera una tarea de trabajo. O sea, es que finalmente es una tarea de trabajo, entonces como seguirlo. Eso es lo que yo he tratado de hacer. Les estoy hablando desde la sinceridad porque estos días para mí han estado locos, precisamente por eso, porque he estado como... Volviste. He tratado como de regular precisamente eso, el tema pues de seguir siendo productiva y pues también manejar mi viaje, de salir a visitar y ese tipo de cosas. Claro, porque justamente le escribía a Lina sobre ese tema. Mira, en mi caso hago voluntariados, ¿no? Entonces estás trabajando en un lugar. Luego tienes que ir a conocer la ciudad porque estás trabajando para conocerlo. Después llegas súper cansada y entonces hasta la 1 de la mañana empiezas a generar contenido lo mejor que puedas para tu público y terminas súper cansado. Entonces, y claro, Lina me decía, ella es del blog Patoneando, ella me decía, no es fácil, ¿no? Y efectivamente, ¿no? Uno tal vez piensa que puede ser una tarea muy fácil, muy simple, cuando en realidad hay que meterle mucho esfuerzo y constancia también. Bueno, eso es cierto, y otras dos cosas que por lo menos he tratado de tener en cuenta en estos días. De hecho, ayer justo hice la lista de las cosas. Por ejemplo, mi punto débil es el wifi, ¿cierto? Entonces hice una lista de las cosas que puedo hacer sin necesidad de tener wifi. Por ejemplo, grabar un video, el hecho de grabarlo como tal, yo no necesito wifi, eso lo puedo hacer en un horario o en un lugar donde no tenga wifi. Si me van a entender, hacer como una lista de esas cosas, por una parte, y dos, por ejemplo, con eso que decías de los horarios, también tener en cuenta cuáles son tus horarios. Yo por lo menos soy muy dormilona y yo solo tengo que aceptar, y a mí me da muy duro trasnochar, y pues la verdad es que en este tema de emprender toca trasnochar mucho. De todas formas, uno tiene que también entender que hace parte pues de ese proceso. Pero yo trato de organizar mi horario, por lo menos para mí es más fácil levantarme más temprano y producir mucho en la mañana, porque ya después, por ejemplo, de 6 de la tarde, 7 de la noche, yo no quiero trabajar, yo quiero hacer cualquier otra cosa, puedo salir, lo que quiera, pero trabajar me da más duro, para ser honesta. Entonces, yo básicamente lo que hago es eso, trato como de levantarme temprano, incluso sábados, domingos, esa es otra cosa, uno no tiene horario, la verdad. O sea, uno no puede ponerse, porque yo al principio hacía eso, yo, ay, es domingo, no voy a hacer nada. Pero realmente uno no puede ponerse con eso, porque de todas formas el que sufre es tu emprendimiento también, y eso finalmente es lo que te va a hacer avanzar a ti. Ujú. ¿Ya? Ujú. Si me podrías hablar un poco sobre las herramientas digitales que utilizas para tu emprendimiento. Por ejemplo, antes de la entrevista me pediste mi correo electrónico para ti, tienes tu agenda, ¿no? He visto que la tienes todo bien organizado y admiro mucho eso. Es más, voy a seguir tus pasos. Gracias. Luego, ¿qué otra herramienta también Bueno, recomiendas? No solo de organización, sino también sobre tema de marketing y tema de viajes que se bueno, podría relacionar. hay muchas herramientas y depende también en la organización que tú tengas, básicamente. Lo primero, es eso, el calendario. Mira que tú me dijiste, ay Sandra, la entrevista, yo sí, listo, de hecho yo también necesito este sábado, no sé qué, listo. De una, dame tu correo electrónico para el calendario, porque si no está en el calendario, lo olvido, así de simple, lo olvido, y es posible, y además eso me ha pasado. Me han dicho, ay Sandra, hagamos tal cosa, y como no lo tengo en mi calendario, lo olvido y pues quedas como irresponsable finalmente porque no lo hiciste y así. Pero por ejemplo, herramientas digitales depende. Por ejemplo, para programar en Instagram, eso es un consejo que yo les doy mucho.
y sobre todo para los viajeros nos sirve 100%, y es el tema de programar nuestras publicaciones. Yo sé que, por ejemplo, siendo viajero también es un poquito difícil porque nosotros tenemos que ir mostrando lo que estamos haciendo actualmente, ¿cierto? Pero podemos, por ejemplo, semanalmente, por ejemplo, yo a veces lo hago al mes porque yo hay contenidos que puedo, digamos que siguen siendo vigentes, entonces puedo programarlos mensual. Pero también depende, entonces tú como viajero puedes hacerlo semanalmente. Herramientas para programar, por ejemplo, en Instagram están Planoly, está, de hecho ya Facebook lanzó desde agosto de este año, lanzó su herramienta oficial que se llama Creator Studio, perdón. Pueden buscar en Google, Facebook, Creator Studio y les va a salir la herramienta. De todas formas, ellas están haciendo todavía pruebas, sin embargo, funcionan para programar nuestro contenido. Es decir, para dejarlo ahí, o sea, decir, este es el post que me vas a publicar hoy, este es el que me vas a publicar mañana, y así sucesivamente. De esa manera, tú, por ejemplo, le dedicas al tema del contenido un día y en ese día sacas todo tu contenido del mes, por ejemplo, o de la semana, y lo puedes dejar programado, y de todas formas, pues no te va a, puedes tener como más tiempo para viajar, para todo el tema, para Totalmente. hacer todas las otras cosas. De acuerdo. Hay 4 pasos, o sea, yo, por ejemplo, les recomiendo a viajeros 4 pasos y una cosa muy importante. Primero voy a decir la cosa y luego los 4 pasos. La cosa es que nosotros, y de hecho ahí también me incluyo, a veces tendemos a crear la comunidad en una sola red social, por lo que les acabo de decir, porque hay pues obviamente redes sociales que son más relevantes para determinados temas. En el caso de los viajes, por lo menos es Instagram, ¿cierto? Pero tendemos a quedarnos ahí. Y tenemos que tener en cuenta algo muy importante, y es que Instagram no nos pertenece. Es decir, que tenemos muchos riesgos. Si se han dado cuenta y si de pronto han visto personas que tienen así gran cantidad de seguidores que les han cerrado la cuenta, que los han bloqueado, que los han reportado, bueno, en fin, que les ha pasado cualquier cantidad de cosas, porque tienen pues su comunidad en un solo lugar. Entonces, una vez les cierra la cuenta, generalmente pierden como sus seguidores, pierden su público, pierden pues todo el trabajo que llevaban haciendo, quién sabe hace cuánto tiempo, quién sabe cuántos años, quién sabe cuánta inversión, en fin. Entonces, la recomendación que yo les hago es saquen la información de su público a otra parte, a algo que les pertenezca, básicamente. Generalmente debe ser una landing page, una página web, ese tipo de cosas. Pero yo entiendo también que como emprendedores y todo esto, generalmente no tenemos la capacidad de inversión para ese tipo de cosas. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Tengan una base de datos de sus seguidores. ¿Cómo pueden obtener eso? Creando algo que se llama un lead magnet, o algo que es básicamente un contenido de valor específico que pueden ya sea descargar o se los puedes enviar por correo si no tienes página web. Bueno, en fin, puedes tomar diferentes estrategias. Por ejemplo, si apenas estás iniciando y no tienes una página web, decir, mira, te tengo esta guía de 10 cosas que puedes hacer mientras estás viajando para producir dinero. Se me ocurre, no sé, o sea, es algo que me ocurre en este momento. Entonces, para descargar la guía, porfa, déjame tu correo electrónico. Listo. Cuando las personas te dejan tu correo electrónico, ahí estás tú teniendo tu propia base de datos de la cual tú tienes el dominio. ¿Sí me hago entender? Es decir, que si el día de mañana pasa algo, te cierran Instagram o te cierran la red social donde tú tienes, digamos, la mayoría de comunidad, te cierran Facebook, te cierran, bueno, cualquier cosa, tú ya tienes una base de datos que además son las personas que realmente están interesadas en lo que tú estás ofreciendo y puedes recuperarlos de alguna manera. Listo, entonces la idea es que tú puedas recolectar los datos de las personas que te siguen, más allá de que solamente estén en tu red social. Listo, eso lo recomiendo full. ¿Cómo lo puedes hacer? Hay herramientas de marketing digital como MailChimp, que es gratuita, ActiveCampaign, Infusionsoft. Hay muchas que son gratuitas y hay MailerLite, hay otra que se llama MailBench Marketing. En fin, hay muchas. De esas que les estoy nombrando, hay gratuitas y hay de pago. Generalmente para iniciar la mayoría son gratuitas. Entonces es algo que yo les recomiendo mucho, mucho. Porque, por lo que les digo,
porque cuando estamos en las redes sociales, nosotros dependemos casi el 99% de Mark Zuckerberg. Y si a ese señor le da por hacer algo, quedamos fregados, básicamente. Ajá, sí, totalmente. Entonces, Justamente la importancia, ¿no? De también a largo plazo ya estar pensando de tener una página web. Tú eres una de las que sabe, hace esas. ¿Me escuchas? ¿Sí? ¿cómo? No, te decía, pensé que no me estabas escuchando. Te decía de la importancia de tener una página web y a la hora de crearla, ¿cuáles serían como que los básicos que tú recomendarías, sobre todo para un público de viajeros, sobre el tema de turismo? ¿Cuáles son los básicos que sí o sí debería tener una página web? Bueno, realmente eso es también un poco general, pero para el tema de viajeros, lo que les decía, un lead magnet. Vuelvo y les repito, un lead magnet es algo, un contenido que la gente se puede descargar a cambio de sus datos, que es gratuito, para que puedas obtener la base de datos. Eso es, ¿qué puede ser un lead magnet? Un ebook, como te digo, por ejemplo, de 100 ideas de qué puedes hacer para ganar dinero mientras estás viajando. Puede ser un video, una masterclass, puede ser, no sé, una plantilla para organizar el presupuesto, por ejemplo, durante el viaje, puede ser, bueno, cualquier cosa que sea de valor, que las personas puedan utilizar, que realmente les sirva para algo y que puedan pues intercambiar básicamente ese producto de valor por los datos de esa persona. Eso es imprescindible. Dos, el tema de las imágenes. Pues obviamente volvemos al tema de que el tema de los viajeros es aspiracional, por lo tanto todo entra por los ojos, dicen por ahí. Entonces, todo entra por los ojos, entonces las imágenes es muy importante que tengan imágenes de buena calidad, que sean nítidas, bueno, que estén todo muy bien pensadas también para la página web. El contenido debe ser optimizado para SEO. ¿Qué quiere decir esto? Sí, de pronto aquí se complica un poquito la cosa, ya te di la cara. ¿Cómo sientas? Y ahora ya cómo hago esto. SEO, básicamente, ¿qué es el SEO? Es posicionamiento orgánico, es decir, que cuando las personas busquen palabras relacionadas a lo que nosotros hacemos puedan encontrarnos fácilmente, ¿cierto? Entonces, ¿cómo optimizamos para SEO? Tratando de buscar palabras parecidas por las cuales nuestro público nos busca. Hay una herramienta de Google que se llama Google Search Console. Por medio de ella podemos ver cuáles son esas palabras. Entonces, a través de eso, los artículos que nosotros creamos, el contenido en general dentro de la página web, pero generalmente los viajes están enfocados a blog. Entonces, dentro de los artículos de nuestro blog, tratar de utilizar mucho esas palabras. Por ejemplo, blog de viajes, viajeros por el mundo, qué hacer en tal lugar. Esa es otra cosa. Responder preguntas naturales que se hacen las personas. Naturales me refiero a cómo habla la gente realmente. ¿Sí me hago entender? Además que ahorita Google está enfocando todo el tema de la búsqueda en el tema de la búsqueda por voz. Es decir, que debemos escribir más como la gente habla, más que como la gente lee. No sé si me hago entender. Wow, sí. ¿Por qué? Porque la gente va a empezar a buscar, por ejemplo, no sé si conocen dispositivos como Alexa, como Siri, como OK Google, de los móviles. La gente realmente actualmente está empezando a buscar más como, oye Siri, dime dónde consigo tal cosa, ¿sí me van a entender? Entonces, o cómo llego, o cuáles son las 10 cosas que tengo que hacer en Cali, por ejemplo. Entonces, las páginas que estén más enfocadas a ese tipo de búsquedas obviamente van a salir con más frecuencia en estos resultados. ¿Ya? Entonces, eso es algo que debemos tener en cuenta. No es tan difícil porque realmente a veces queremos como estructurarnos mucho y pensamos un poquito de más en el tema de cómo escribir, pero básicamente es pensar más bien cómo lo diríamos nosotros. Si me hago entender, cómo lo dirías. ¿Ya? Si tú piensas cómo lo dirías, lo escribes de esa manera y es mucho más fácil para posicionar en Google. Y bueno, realmente hay otro tipo de buscadores, pero finalmente Google es también el que manda la parada ahí. Entonces,
es en el que realmente debemos enfocar. A ver, ¿qué otra cosa en el sitio web? Estructura, que básicamente tenga un objetivo. Cuando tú haces un sitio web, tú debes determinar qué quieres, que la gente se suscriba, que la gente descargue, por ejemplo, tu lead magnet, o que la gente simplemente lea tu blog. Debes definir cuál es ese objetivo y así vas a organizar la información que está dentro de la página web. Gracias, Sandra. También algo que se me viene ahora a la mente y que siempre habla nuestra mentora Vilma Núñez, y es especializarse constantemente, ¿no? Porque para mí tengo conocimiento hasta que empiezas a hablar de SEO y me hablan las chicas con las que hemos compartido el curso de qué palabras tienes que poner al medio de la nota, en el título, al final, y cosas como que yo no sé del tema. Entonces la recomendación también es capacitarse, tomar cursos. Hay cursos gratuitos, hay cursos pagados y siempre estar en constante capacitación. Eso, total. Mira, por ejemplo, una estrategia que yo utilizo en ese sentido es mientras estoy trabajando, yo siempre pongo un curso de fondo, si me hago entender, y lo estoy escuchando. Obviamente cuando escucho algo que me parece muy interesante, me da una idea, yo lo anoto para, como no perderme. De todas formas, hay mucha gente que se cierra porque yo quiero hacer tal curso y no tengo dinero, pero hay muchas cosas gratuitas. Y entonces uno empieza por lo gratuito, va avanzando y ya puede empezar a invertir. Por ejemplo, lo que hablamos, algo que tenemos en común es lo de Vilma Núñez. Debo decir que para mí no fue fácil esa inversión, pero empecé así. Empecé como, bueno, listo, voy a cogerlo gratuito, ya cuando tuve el dinero pude invertir en eso y así. Entonces, como tratar de hacer, pues eso así. Por ejemplo, les voy a dar así unos tips de SEO para los artículos, para que los tengan en cuenta. Gracias. Además de eso, no se compliquen porque, ay, SEO, ¿eso qué es? No, ustedes simplemente piensen en escribir. De alguna forma, SEO al principio era repetir varias veces la misma palabra clave, pero en la actualidad, como les digo, Google ya está teniendo en cuenta un lenguaje muy natural. Entonces eso, piensen cómo lo dirían, así de sencillo, piensen cómo lo diría el público al que ustedes quieren apuntar. Por ejemplo, que deben tener en cuenta el título principal de un artículo. Vamos a hablar de un artículo específico de un blog, por ejemplo. El título del blog debe responder una pregunta y debe contener la palabra clave principal. Por decir, 10 cosas que debo hacer si estoy en Cali, por ejemplo. No, pero es que espérate, que ahí le falta algo. 10 cosas imperdibles para hacer en Cali. Ese, por ejemplo, es un título que apunta a una palabra clave de cosas que hacer en Cali y además pues es muy claro y llama la atención, ¿sí me hago entender? Yo soy, por ejemplo, yo soy muy de números, yo no sé si se han dado cuenta en mis publicaciones, yo todos son 10 cosas, 5 cosas, 4 cosas, yo soy muy de números y eso también pues llama la atención porque pues saben, o sea, la persona ya sabe que va a encontrar como tantas cosas muy concretas sobre pues lo que quiere saber. Eso, el título. Durante el texto debes repetir varias veces la palabra clave, pero no tiene que ser literal, puedes utilizarla de diferentes formas. Por ejemplo, 10 cosas que hacer en Cali, cosas que no te puedes perder en Cali, sí, digamos, buscar sinónimos de esa palabra clave y repetirlos muchas veces, por ahí unas 4 o 5 veces, también depende de la extensión del artículo. Un artículo, para que sea más relevante, o sea, entre más contenido tenga, va a ser más relevante. Obviamente, contenido de sustancia, no contenido repetitivo, valga aclarar. Debe tener aproximadamente 1000 palabras, por ahí 1000 palabras para que sea relevante. Si tienes más artículos de este tipo en tu blog, va a ser más relevante todavía. Debes también tratar de utilizar esas mismas palabras clave en los subtítulos. Debo utilizar, eso sí, esto sí es un poquito de pronto más complicado, y es usar etiquetas. Por ejemplo, el título principal siempre es H1 y los subtítulos siempre deben ser H2 o H3. Eso, generalmente, por ejemplo, en WordPress tú lo puedes hacer sin necesidad de saber de etiquetas ni nada de eso. Tú simplemente seleccionas y pones título 2 y listo. Ya. O sea, realmente no es tan complicado.
¿Qué otras cosas debes tener en cuenta? Por ejemplo, en WordPress puedes usar herramientas como Yoast SEO, que él te va diciendo, por ejemplo, todas esas características que yo le estoy diciendo que debe tener un artículo, él te va diciendo, tienes esta característica, te falta esta, y así de esa manera también queda más fácil como construir el artículo para SEO. Si utilizas imágenes, en los nombres de las imágenes, utilizar también las palabras clave. Por ejemplo, una de las cosas que yo hago es poner el mismo título del artículo o algo pues muy relacionado con el tema. ¿Qué otra cosa así pues rápida deseo te puedo decir? Gracias, no, muchas gracias. Es más, podría ser uno de tus temas para el siguiente live. Sí, total. Lo que pasa es que, bueno, ahorita por lo menos yo no quiero tocar tanto el tema de SEO porque estoy, como te digo, promocionando el tema de los cursos y todavía no tengo el curso de SEO listo, entonces eso está en proceso próximamente. Poco a poco, poco a poco, no hay que estresarse en el camino. Total. Bueno, Sandra, muchísimas gracias por tu tiempo. No sé si me podrías dar una última recomendación a las personas que también están escuchando, que quieren tal vez empezar a ser generadores de contenido. ¿Cuál sería como que el mensaje que te gustaría hacerles llegar? Bueno, hay un mensaje que a mí me ha funcionado mucho, y no solo me ha funcionado mucho, sino que me parece como el más acorde, porque generalmente nosotros cuando no producimos contenido o dudamos mucho es porque tenemos miedo. Entonces, y no tiene nada que ver con digital y no tiene nada que ver con marketing ni nada de eso. Con viajes, sí. No, ni con viajes, pero realmente eso, hacer las cosas a pesar del miedo. Hay una frase que yo he tratado de aplicar últimamente que se llama mejor hecho que perfecto, porque siempre decimos, ay no, yo no lo hago porque tal persona lo hace mejor, ay no, yo no lo hago porque yo no voy a alcanzar esa cantidad de seguidores, ay no, yo no lo hago porque yo no tengo la cámara último modelo, ay, yo no lo hago porque yo no tengo tanta plata para viajar para allá, en fin, uno siempre saca 10.000 excusas. Y yo creo que el principal consejo que yo puedo dar es ese, como hacerlo a pesar del miedo, porque finalmente cuando lo haces es cuando puedes descubrir la forma de hacerlo bien, primero, y segundo, que la gente realmente conozca lo que tú haces, porque de lo contrario te vas a quedar ahí siempre y te vas a quedar con la duda de si funcionó o no funcionó. Es mejor hacerlo y darse cuenta que no funcionó y buscar la forma en que sí funcione, porque siempre va a haber una forma en que funcione. Entonces, que quedarse como con la duda. Eso es como lo último que yo les puedo decir. No tiene nada que ver con marketing digital, pero es creo muy importante. que aplica para todos, porque creo que todos en algún momento tenemos miedo de algo. Sobre todo de producir contenido. Sí. Yo también tengo ese sticker que dice más vale hecho que perfecto pegado en mi agenda, porque es uno de los miedos más grandes que tenemos, así que eso está bien, muy buena la recomendación. Y muchísimas gracias nuevamente, Sandra, por tu tiempo, por aclarar un par de dudas que yo también tenía, y mucho éxito en todo lo que venga. Y bueno, ya sabes que estás completamente bienvenida cuando yo vaya a Bolivia y tú ya te espero allá. Por allá en el camino nos encontramos. Sí, nos encontraremos. Podemos viajar juntas también. Sí, claro. Gracias a ti por invitarme. Igual también pues recuerden que ahí si necesitan información sobre lo que les acabo de decir hace un rato, sobre marketing digital, Instagram, WordPress, web, ahí pueden visitar mi perfil. También tengo el canal en YouTube. En el canal de YouTube trato de subir más tutoriales y esas cosas porque pues de pronto aquí en la pantalla no las puedes compartir también y eso. Pero gracias a ti, gracias por tenerme tanta confianza. Gracias. Bueno, estamos en contacto, que tengas un lindo fin de semana en Cali, disfrútalo. Igual, chao. Adiós, chao.